Hola, cordial saludo. Buenas tardes, buenas noches ya. Vamos empezando a realizar esta charla, una nueva charla, además, superando miedos y tensiones. Vamos a través de esta charla entonces a conocer un poco más acerca del miedo. Vamos a entenderlo hoy de una manera muy especial, puesto que me he encontrado una caricatura de Walt Disney, y así como lo ven pues ahí en la imagen, esta caricatura me parece fantástica y no sé por qué no se le presta más atención, porque explica en detalle el asunto del miedo y del estrés. Quizás por lo que es una caricatura no se le preste mucha atención, pero entonces la quise traer acá en este video, la quise integrar en esta presentación porque me parece una manera excelente de entender cómo funciona este mecanismo del miedo en nosotros y cómo a partir de ese conocimiento entonces podemos entender el funcionamiento de nuestro cuerpo y a partir de entender ese funcionamiento de nuestro cuerpo podemos entonces llegar a ese proceso de superar esos miedos y esas tensiones que se manifiestan en nuestro cuerpo, producto precisamente de esos miedos. Estamos teniendo en este momento mucho caos en nuestra sociedad y entonces vamos a tratar de tener una visión diferente de este proceso y que nuestro cuerpo responda a estos procesos de estrés y de tensión de una manera más adecuada. Entonces vamos conectándonos desde ya con ese proceso de respiración consciente, a sincronizarnos con esa energía que debe fluir de forma adecuada, con ese flujo energético, y vamos entonces a prepararnos para recibir esta información. Váyanse colocando cómodos, con unas buenas posturas además. Cuiden mucho de su postura porque esto es supremamente importante para que nuestro cuerpo funcione bien. He venido desarrollando unas charlas en los últimos días que hacen relación a este tema, pero considero que no es suficiente y que se debe seguir ahondando en el tema para que se entienda cada vez mejor, y por eso entonces navegando en la internet me encuentro con este video, que enseguida lo vamos a ver. Me encuentro con este video donde explica en detalle ese mecanismo del estrés, del miedo, cómo se activa, y entonces cómo a partir de ese conocimiento y haciendo algunas cosas especiales, nosotros podemos hacer que ese cuerpo desactive ese mecanismo de amenaza, que no es otro que el mecanismo de lucha y huida, un mecanismo instintivo de supervivencia que todos tenemos ahí instalado y que debería estar pues funcionando de cierta manera, pero que cuando se está activando permanentemente ese mecanismo de lucha y huida, cuando se empiezan a manifestar alteraciones en el funcionamiento normal de nuestro cuerpo y en especial en la homeostasis de nuestro cuerpo, que es la regulación y el balance. Entonces, por vivir en estados de estrés y de miedo, nuestro cuerpo deja de funcionar de manera adecuada. Y en el tema pues de superando esos miedos y esas tensiones, pues hay que hacer muchísimas cosas y hay que entender además muchísimas cosas para comprender de una manera adecuada todo el funcionamiento. Entonces miremos acá primero que todo esta gráfica y vamos a ver la cantidad de cosas que están acá relacionadas. Y son una cantidad, son un montonón, pero que nosotros los vamos a resumir. Y aquí vemos entonces cómo afrontar el miedo y el estrés, teniendo en cuenta además esa respuesta de pelea, de fuga, de lucha y huida, en donde hay traumas,
en donde hay fracasos, manifestaciones de estrés agudo, de estrés crónico, donde tenemos entonces que trabajar el alivio del estrés, buscar, digamos, medios que nos ayuden a manejar ese estrés y cuáles van a ser esos medios. Y entonces en esta charla les voy a indicar cuáles serían esos medios que podemos utilizar para el manejo del estrés, y hay uno muy importante que yo les voy a compartir y que de hecho se los he venido compartiendo para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a manejar ese estrés, pero hay que identificarlo primeramente y tenemos nosotros que centrarnos en el contexto, en el que nos llevó al estrés, qué nos llevó a producir esa situación de miedo, de conflicto permanente, situaciones de desempleo, situaciones de preocupación ante la salud, fobias que se van desarrollando, procesos traumáticos y una cantidad de cosas que vamos, digamos, vivenciando en nuestro trasegar por esta vida, en nuestro proceso cotidiano, en nuestras luchas, y entonces que van llevando pues a que se generen o que se manifiesten estos mecanismos de lucha y huida, situaciones de conflictos en las relaciones, conflictos emocionales de todo tipo, en el entorno familiar, en el entorno laboral, conflictos de pareja, relaciones interpersonales, relaciones con las amistades, peleas, luchas. Entonces vamos además a tratar de entender un poquitico cómo se desencadena todo esto y qué hacer, ¿no? Porque es lo más importante, qué hacer entonces, cómo manejarlo, y es lo que pretendo en esta charla, pues indicarles a ustedes y que tengan primeramente una idea de cómo se dan esas reacciones a nivel de nuestro interior, a nivel de nuestro cerebro, que es ahí donde esto se va gestando en realidad, y entonces que tengamos además unas herramientas para manejar las situaciones de estrés, las situaciones de miedo, manejar esos conflictos, superar las adversidades. Y pues tampoco va a ser de la noche a la mañana, por supuesto, esto va a llevar un tiempo. Entonces, aprendiendo a reconocer estas situaciones de cómo funciona en nuestro interior, entonces vamos a tener una visión más clara de cómo funciona y a partir de ahí, qué hacer. Muy bien. Dejamos de lado esta introducción y nos vamos de una vez a ver un video. No es muy largo, dura unos 9-10 minutos. Y entonces vamos a prestarle muchísima atención, muy atentos, con todos los sentidos conectados. Y yo pues voy a hacer algunas pausas en el video además para explicarles algunas cositas que ya en videos anteriores que he realizado pues he explicado. ¿Cuáles son esos videos? La última transmisión en vivo que realicé tiene relación con el condicionamiento del limón. Recuérdenlo. Vamos a traer a colación un poquitico acá ese tema. Otro video que realicé que se llama ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? A partir de una explicación fisiológica hacia la razón. Ahí entonces explico también cómo se dan esos mecanismos de lucha y huida, cómo es ese mecanismo del miedo, por qué se desencadena y todas las reacciones que en el cuerpo va originando. Y ahora pues en este video de Walt Disney, mucha atención, oídos, visión, atentos, y vamos a empezar a reproducirlo ya. Comprendiendo miedos y tensiones. Esta es la introducción del video de Walt Disney. Muy bien. Interesante música. El concepto moderno de la salud bien balanceada
puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular. Una pausita ahí. Mira la presión social, a obtener una presión en una posición social y cómo la sociedad va presionando, cómo además la sociedad de consumo nos va metiendo también en ese proceso y cómo aquí a partir de esto empieza también a manifestarse el ego, el querer tener más, el pasar por encima de los demás sin importar qué consecuencias esto va a traer y reaccionar pues ante todo este tipo de cosas que el mismo sistema nos va imponiendo y que eso empieza a generar estrés, úlceras y una cantidad de alteraciones. Oye, vamos a continuar con el video. Para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección. Paramos ahí un momento el video. Vamos viendo cómo ese mecanismo del miedo instintivo hasta ahí es saludable. Un mecanismo protectivo. Y ese mecanismo debería estar funcionando en lo cotidiano a un 10%. Hasta ahí todo va bien. Nos estamos protegiendo de cierta manera o nos sirve para reaccionar ante situaciones de peligro. Amenazas del medio externo. Hay que correr inmediatamente, hay que tener una reacción inmediata. Entonces se van activando esos mecanismos. Allá interior en nuestro cerebro, ya se los voy a recordar, en los anteriores videos ya los he mencionado, pero aquellos que van llegando por primera vez, entonces se da un proceso en lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenales, eje hipotálamo hipófisis adrenales, y
de manera inicial en lo que se llama la amígdala cerebral. Ahí se van desencadenando esas reacciones básicas, primarias, instintivas de supervivencia. Hasta ahí todo va bien, funciona de manera adecuada, pasó el susto y usted se relajó. Ya no hay de qué preocuparse, pasó la tensión. Bien, pero entonces en la naturaleza se trata de supervivencia, vivir o morir. Bien. El problema viene cuando ese mecanismo se va quedando enganchado de manera permanente y es ahí donde empiezan a aparecer los problemas de salud y esto hay que tratarlo. Vamos entonces a continuar con el video. En el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, ese diencéfalo, ahí se localiza el sistema límbico para que quede claro. El instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. Esa primera reacción de requerimiento mayor de oxígeno, oxigenar el cuerpo, se requiere más oxígeno, ¿para qué? Para la huida, para salir corriendo. El problema es cuando ese mecanismo se queda enganchado. Nos hiperventilamos, ya dejamos de entonces de tener una función benéfica a partir de la oxigenación, descienden los niveles de CO2 y ahí empiezan a complicarse las cosas cuando ese mecanismo se ve alterado o ese botón se queda encendido permanentemente. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Hay un requerimiento de bombeo de sangre hacia los músculos, hacia las extremidades, ¿bien? Entonces, no va a haber esa circulación de manera adecuada hacia la parte digestiva porque la sangre prima o hacia las extremidades superiores o inferiores, luchar, pelear o huir. Cuando tenemos esa reacción de huida, de miedo, entonces la sangre principalmente se va hacia las piernas. Y una manifestación que tenemos es que nos ponemos pálidos con el miedo, se nos ponen las manos frías, temblorosas, sudorosas, porque la sangre está principalmente siendo bombeada hacia las piernas para que usted salga corriendo. Bien, y empieza a presentarse vasoconstricción en ciertas partes del cuerpo, hacia nivel superior, dependiendo de cómo sea la reacción, o hacia los brazos, dependiendo si es un mecanismo de lucha. Entonces empieza a haber vasoconstricción en ciertas áreas, vasodilatación en otras, como las piernas, para que prime el salir corriendo, porque viene el peligro. Muy bien, vamos a continuar el video. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones mucha imaginación innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida.
Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, ese peligro puede ser externo, hay una situación inminente, o puede estar interno a través de la imaginación. Nos imaginamos las situaciones, nos imaginamos los eventos sin que hayan sucedido. Eso se va convirtiendo en ansiedad, una respuesta anticipatoria, y estoy oprimiendo el botón permanentemente. El ego, por ejemplo, ahí sería estar apretando el botón de manera permanente. Bien, entonces nos sentimos amenazados por algo, ¡pran! El botón, allá esa amígdala cerebral, ese es el botón, se activa y viene toda esa reacción en cadena. Viene aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial incrementada, más azúcar en la sangre, bien, para correr, para huir o para pelear. Entonces hay que empezar a manejar la imaginación, controlar la mente. el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso La no razón. lo podrá hacer. Antes La voz de la renuncio. conciencia. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear Razón. ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del... Se va alterando ese mecanismo de reposo. La melatonina, por ejemplo, importantísima para el dormir, para el descansar. Se va viendo alterado ese mecanismo y empezamos a tener problemas de sueño. Nuestro cuerpo no se repara de manera adecuada. Esa secreción en cantidades de cortisol, de adrenalina, va a hacer que se detengan ciertas funciones que prime la huida. Entonces, problemas digestivos, úlceras, gastritis, se suprime la producción de hueso, se suprime la producción de músculo y empezamos a acumular tejido adiposo, el metabolismo se hace lento. Ahí encontramos entonces realmente la respuesta hacia todas las enfermedades. Ahí están las enfermedades y bien se ha dicho que las enfermedades tienen una principal causa y es las emociones. Las enfermedades principalmente son de tipo emocional, son reacciones que no se controlan, es una alarma encendida constantemente, enviando esas señales primitivas de lucha y huida. Bueno, continuamos con el video. El estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma. Gastritis, la capa más interior de la pared del úlcera. estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. Úlcera. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera
lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas. Huésped de otros males como la diabetes. Se va deteriorando ese mecanismo que debería estar funcionando de manera normal a un 10%, se ve alterado ese mecanismo y entonces podemos empezar a manifestar ese tipo de enfermedades. Y si hay una persona que ya de base las tiene, entonces se las va a empeorar. Por eso es de suma importancia prestarle atención al estrés. Y no es algo que se deba pasar así por encima tan sencillamente. Están estresados, entonces de inmediato hay que empezar a aplicar 2 correctivos para que nuestra salud mejore. Que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Nos torturamos. A nosotros mismos nos torturamos. Si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un que el mecanismo funcione como debe ser. De lo contrario, está alterado. principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Es como un triángulo, sí, equilátero. Nuestra salud depende del largo y del vigor que sus lados hay. Esta película es parte del programa que lleva a cabo la compañía Upjohn. Muy bien. Fantástico video. Me encanta. Y explica supremamente bien ese mecanismo del estrés. Y pueden ver entonces cómo si ese estrés se mantiene en el tiempo, y eso es igual a miedo, ahí estamos hablando de miedo, de esa reacción básica, primaria, porque es una de las emociones primarias, básicas, el miedo. Entonces, si se mantiene encendido ese botón de manera permanente, nuestro cuerpo deja de funcionar de manera inadecuada. Y como se explica en el video, ya sean peligros reales o peligros imaginarios, si ese mecanismo se mantiene encendido todo el tiempo y ese botoncito se mantiene encendido permanentemente, entonces empezamos a tener problemas de salud. Y vamos entonces, por ejemplo, veíamos el tema ahí que lo explica muy bien, el tema de una úlcera o una gastritis. ¿Qué sería entonces eso? Básicamente, entonces, es a partir de ese mecanismo de estrés, de usted tener la sangre principalmente en bombeo hacia sus extremidades para huir, deja de funcionar de manera adecuada hacia el estómago y entonces no hay un suministro adecuado de circulación sanguínea, de oxigenación, se empieza a deteriorar esa capa, esa mucosa que lubrica y entonces los jugos gástricos empiezan a atacar y empieza a generarse una úlcera, una gastritis, una inflamación. ¿Y qué se requiere ahí entonces? De antiácidos, de inhibidores de bomba de protones, en fin, de todo ese tipo de medicamentos que van a disminuir la acidez. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que debería pasar? Disminuir el estrés, disminuir esa primera reacción, esa amenaza de miedo, cortarlo, ¿bien? Porque mire que generalmente es imaginario, es emocional y eso está ya activo en nuestra mente porque nosotros tenemos mucha imaginación y en el video se explica que eso es lo que nos hace diferentes del mundo animal y que tenemos la capacidad de estarnos imaginando cosas y a veces cosas que no son
o dándole mucha larga, lo extendemos demasiado y nuestro cuerpo se va a estar preparando siempre para reaccionar con ese mecanismo de luchar, pelear o huir. Y en últimas es lo mismo. Y ahí vemos el ego, ahí vemos entonces todas esas emociones, la envidia, vemos la crítica y vemos todo ese tipo de emociones de un carácter negativo con una frecuencia vibratoria baja, cómo van a estar ahí permanentemente como unos demonios atormentándonos permanentemente y se van generando además los falsos yoes, los yoes diferentes. Entonces está, por ejemplo, el saboteador, ese que se le tira en todos los proyectos, ese día que usted decide emprender un proyecto nuevo o tiene una idea fantástica y el saboteador le dice, no, usted no es tanto, no, esa idea no vale la pena. Críticas van y vienen, usted mismo se critica a sí mismo, usted no se acepta, usted no se tolera, no tolera a los demás y estamos con ese mecanismo activo de manera permanente. Entonces se van manifestando esos falsos yos, falsas personalidades que están impidiendo que usted desarrolle todo su potencial como tal, porque siempre se va a estar manifestando ahí una barrera de forma permanente. Entonces, que le impide además expresarse usted abiertamente, que le impide abrazar a los demás, que le impide ser una persona social, porque usted está ahí presa de su miedo, presa de su pánico, presa de sus inseguridades, presa de sus temores, presa de sus tensiones, con una mente en modo negativo de forma permanente y que le impide entonces expresar y manifestar todo ese potencial que nosotros realmente tenemos. Nosotros tenemos un potencial ilimitado. Nosotros podemos crear cosas fantásticas, pero que cuando ese mecanismo allá se va manteniendo activado, ese botoncito se mantiene, vamos teniendo unos bloqueadores, unos bloqueos, y aparece la envidia, aparece la crítica destructiva, aparece ese aplazador, esos saboteadores, aparecen todos esos falsos yos que van a impedir que nosotros tengamos esa manifestación normal. Y además que vamos a tener un deterioro de nuestra salud y vamos a estar dependiendo permanentemente de medicinas. Si nosotros ya vamos entendiendo cómo funciona ese mecanismo, yo espero que quede claro. Por eso quise traer este video de caricaturas, para que a partir de este video se entendiera muchísimo más cómo funciona esa estructura mental y entender que eso es un mecanismo primitivo, y que nosotros quedamos ahí atrapados como en un laberinto sin salida, sin tener una conexión, por ejemplo, con la razón, con la corteza cerebral, con el área frontal. Vamos a tener una desconexión de la realidad, porque es que tenemos una desconexión y no entendemos que nuestro cuerpo funciona de manera adecuada, funciona perfectamente, porque cuando entonces ese mecanismo del miedo, del pánico o el estrés, y aquí entonces si hablamos del estrés hablamos de cortisol, está activo de manera permanente, entonces su corazón no va a funcionar bien, vienen arritmias, usted está enfocado en la agresividad, en el pánico o en la depresión, en no querer vivir. Hay una cantidad de cosas allá y usted realmente está viviendo en un laberinto, en el laberinto del sistema límbico. Ahí es donde usted está viviendo. Y entienda que hay otro mundo, que hay otra comprensión, hay otra manera de ver las cosas, que está ahí permanente, que está ahí latente. Usted simplemente tiene que empezar a confiar, tiene que empezar a conectarse con eso, usted tiene que conocer su cuerpo y entender cómo funciona para que usted se tranquilice. Constantemente se dan reacciones,
porque se van desarrollando además temores hacia el funcionamiento del cuerpo, nos angustiamos, nos estresamos y ese mecanismo se va a estar allá activando de manera permanente si yo me siento angustiado, y entonces se desencadena toda esta alarma que va generando inflamaciones, problemas de sueño, y de ahí entonces vamos cayendo además en adicciones, así es, para calmar. Necesitamos calmantes, necesitamos una pastillita que nos duerma. Nos vamos desconectando cuando el cuerpo sabe funcionar perfectamente. Nuestro cuerpo, entendamos, funciona perfectamente a las mil maravillas. Y debemos empezar a confiar más en ese funcionamiento del cuerpo. Debemos empezar a creer en nuestro sistema inmunológico, que tiene la capacidad de protegernos. Pero, por ejemplo, el sistema inmunológico se ve disminuido ante esa reacción de lucha y huida, porque ahí solo prima nada más la necesidad de huir. Y su cuerpo desactiva una cantidad de funciones, de entre ellas el sistema inmunológico, porque él está enviando sangre, secretando más cortisol, que hace activar la liberación de glucosa para que usted tenga una mayor energía y usted pueda correr. Entonces hay cosas que no se van a necesitar para que usted tenga sangre suficiente en las piernas para salir corriendo. Entonces su sistema inmunológico se deprime. Entonces, si usted permanentemente se está sintiendo amenazado y usted se está dejando llenar la cabeza de una cantidad de noticias negativas, lo único que usted está generando es pánico, está hundiendo ese botón de manera permanente, su sistema inmunológico se va a deprimir y bueno, ya saben ustedes lo que viene de ahí en adelante. Entonces lo que hay que hacer es empezar a confiar más, a abrir esos brazos, a abrirnos más a la confianza, a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo y entender de una vez por todas que el cuerpo humano tiene la capacidad de defenderse perfectamente ante cualquier agresión del medio externo sin necesidad de nada más. Entiéndanlo de una vez por todas, por favor. Confíen en su sistema inmunológico que sabe trabajar perfectamente. Porque de lo contrario, si estamos oprimiendo ese botón de manera permanente, ese sistema no va a funcionar. No funciona. Es así. Y vamos entonces a empezar a estar condicionados. Recordemos el video. Si no lo han visto, vayan a verlo. Es el condicionamiento del limón, así lo he llamado. ¿Cómo vamos a estar condicionados permanentemente? Como la campanita que se activa de manera permanente y va a generar unas reacciones. Así como la reacción que genera el limón, cuando vemos el limón se nos hace la boca agua, empezamos a salivar. Eso ya se lo expliqué en el video, no lo voy a volver a hablar, simplemente se lo traje acá para que usted vaya entendiendo cómo estamos condicionados al medio y que depende de nosotros qué información permitimos que llegue a nosotros. Somos nosotros los responsables y nosotros somos quienes nos dejamos bombardear de información negativa del medio que nos va a hacer daño. Entonces, ahí nosotros en realidad estamos siendo, ¿qué? Condicionados. ¿Bien? Condicionamiento. Suena la campanita y en este caso, ¿a qué vamos? A ir a mirar el celular. La alarma, el rumor o el mismo celular se convierte en esa campanita, en el disparador y va generando ansiedad. Bien, entonces esos mecanismos se van disparando y se va convirtiendo todo en un círculo vicioso y vamos desarrollando ansiedad. De hecho, muchos necesitan entonces del teléfono celular para calmar la ansiedad. Y estamos todo el tiempo así como hipnotizados, pasando y pasando y pasando, ansiosos y llenándonos de información generalmente nociva o de información basura que no vale la pena. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es a documentarnos, a informar, a aprender y a empezar a confiar más en nuestro cuerpo. Eso es lo que nosotros necesitamos en realidad.
Bien, entonces así es como se va desarrollando ese conflicto que finalmente va llevando hacia tensiones. Bien, saludos a los que están por ahí, que están observando, por aquí estoy viendo. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todos los que están conectados en este momento y los que se vayan conectando después y vean el video en diferido. Muy bien. Entonces, mire cómo estamos condicionados. Hay un condicionamiento, hay una campanita que está sonando y nosotros entonces vamos a tener unas reacciones y vamos a estar cayendo en un círculo ansioso. Y generalmente entonces vamos a buscar algo que nos ayude a calmar esa ansiedad. Bien, vamos cayendo en un círculo permanente. Y vamos a tener un estímulo constante que nos va llevando a una dependencia. Eso va llevando a que el cuerpo se tensione, a que el cuerpo se enferme. Y va a suceder lo mismo con el miedo. Si constantemente se está encendiendo ese botoncito, esa alarma de manera permanente, se va a dar esa manifestación de miedo y eso, de manera permanente, el estrés, el miedo, va a generar finalmente enfermedad. Entonces, para que empecemos a reaccionar, reaccionemos ya mismo. Tomemos conciencia, empecemos a escuchar esa voz de la conciencia. Empecemos a respirar más, empecemos a abrirnos, a corregir nuestras posturas, a apagar esa imaginación un poquitico que se va volviendo tan volátil, porque es que nosotros, para que se entienda, somos creativos. Ese es uno de los potenciales que tenemos como seres humanos, la creatividad. Y nosotros eso que nos imaginamos, lo vamos creando, lo vamos atrayendo. Y cuando yo les hablaba en el video pasado del limón, del condicionamiento del limón, yo les decía que así como ver un limón le hace poner agua a la boca, asimismo van siendo otras reacciones, otros estímulos, van generando que se secreten ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores, que esas glándulas tengan secreciones a partir de un estímulo. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar es a transformar la información que se va recibiendo, empezar a manejar un entorno interno de más calma, empezar a enfocarnos en una programación mental diferente, para que de esa manera ese mecanismo del miedo, ese mecanismo tensionante se desactive. Y tensión lo podemos llevar también a los dolores en el cuerpo, a los dolores en los músculos, los dolores en el cuello, los dolores en la espalda, los dolores en los hombros. Y es de entender que si el mecanismo de lucha y huida se está activando, está enviando la señal hacia los músculos de manera permanente que se activen. Y para el funcionamiento muscular se requieren de minerales, se requiere de calcio, se requiere de potasio, se requiere de magnesio. Y los minerales que ayudan a la relajación muscular serían el potasio, serían el magnesio. Entonces se van depletando, las necesidades nutricionales de ingesta se incrementan y si yo no le estoy dando ese tipo de minerales al cuerpo, entonces voy a empezar a tener problemas de dolor, de tensión. Y es lo que la población mundial en estos momentos está experimentando. Y es porque ese mecanismo de alarma está permanentemente encendido y nosotros debemos aprender a apagarlo. Porque entonces, si no transformamos esa campanita, si no modificamos ese condicionamiento que tenemos, entonces vamos a seguir teniendo ese círculo vicioso, ese estímulo, esa dependencia, esa búsqueda de cosas superficiales que nos dan una calma permanente, y ahí estoy hablando entonces ya de adicciones, el alcoholismo, el cigarrillo, las drogas, la comida, el comprar compulsivo, el permanecer mucho tiempo en el celular de forma compulsiva, llenándonos la cabeza de basura, de noticias aberrantes, negativas,
o de tonterías, cosas que no nos abren la mente. Bien, entonces nosotros tenemos que empezar a transformar esto y a enfocarnos por cosas más positivas y empezar a hacer una transformación interna. Si nosotros permanentemente nos estamos dejando bombardear de esa negatividad, de esa imaginación, que deberíamos estarlo colocando en pro de construir cosas, bien, la estamos utilizando es en nuestra contra. Por eso he querido hacer estos videos, explicarles a ustedes cómo es que funciona nuestro cuerpo, para que a partir de esa información, entonces empecemos a tener más calma, por favor, calma. Conéctense con la respiración, empiecen a sonreír y empieza a cambiar el panorama. Bien, entonces tenemos unos instintos básicos allá en ese cerebro primitivo, en donde se dan esas primeras reacciones y donde también hay memoria, pero es una memoria básica, es como el sí y el no, básicamente, y es ahí en donde nosotros vamos teniendo, digamos, las experiencias de dolor, esa memoria, y a partir de ahí vamos teniendo un aprendizaje, hay un estímulo, va a producir una reacción, y dependiendo si esa memoria no es muy buena, yo tengo unos recuerdos negativos de situaciones de vida, de situaciones de conflicto, entonces va finalmente a hacer que ese interruptor, que ese mecanismo del miedo, llamémoslo así, que está en la amígdala cerebral básicamente, se esté activando. Bien, entonces ahí hay una memoria, hay una parte emocional, ahí se procesan unas emociones, pero serían esas emociones primitivas, básicas, emociones básicas, el miedo, la ira y todo este tipo de emociones con esas características. Entonces ahí se van a estar gestando. Entonces, por eso es que vamos a, si tenemos esas tendencias de asimilar esa información negativa, entonces así va a ser nuestra reacción y así va a ser nuestro comportamiento, y es ahí entonces donde nosotros necesitamos empezar a manejar técnicas para tener manejo de esas reacciones, para empezar a dejar de usar tanto ese interruptor, ese mecanismo de lucha y huida, ahí está el ego. Entonces, de esa manera vamos a ir además transformando las memorias, en donde si esas situaciones conflictivas que tuvimos están constantemente activas, entonces nosotros tenemos que empezar a revertirlas. Entonces, por ejemplo, ahí entra el perdón, la reconciliación, entra la confianza, todo lo contrario al miedo, información positiva. Yo tengo que empezar a hacer esa transformación para cambiar esas memorias, transformarlas. Y yo mismo, con mi diálogo interno, hacerme entender que la situación de conflicto ya pasó, que no vale la pena engancharse ahí, empieza usted a conectarse realmente con la razón. Entonces, esas emociones primarias empiezan a gestarse ahí a partir de esas secreciones de hormonas, de neurotransmisores, y es lo que usted va a experimentar como una reacción de acelere, como una reacción de calor o de vacío en el estómago, y simultáneamente se va activando la sensación, el sentimiento, qué es lo que usted está sintiendo, que esa reacción química le está produciendo. Entonces hay emoción, hay sentimiento, bien, que uno va llevando al otro, y finalmente pues va llegando al lenguaje, y eso se traduce al lenguaje, y nosotros ya podemos hablar entonces de decir tengo ira, tengo enojo, tengo fastidio o siento envidia. Ese tipo de reacciones, bien, emoción, sensación, que es el sentimiento, me va llevando entonces finalmente a que yo lo exteriorice, a que yo lo manifieste, ya sea de forma verbal o que sea a través del cuerpo. Entonces esas emociones se van a reflejar
a través de la expresión corporal. La expresión corporal no la engaña a nadie. El cuerpo manifiesta, la expresión cuando hay rechazo o cuando hay alegría se manifiesta. Así usted no lo diga, usted le dice a una persona, ¿estás enojada? No, pero su cuerpo le está diciendo que sí. Es lo mismo, ¿estás triste? No, a mí no me pasa nada, estoy bien, pero su cuerpo se lo está manifestando. Entonces, esa manifestación física nadie lo engaña, eso se refleja. Eso no se puede ocultar, nadie lo oculta, es lo que quería decir. Nadie lo puede ocultar, se ve en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros además empezamos a tratar de transformar eso y entender de que eso se puede transformar y que finalmente se convierte en una elección. Yo ya sabiendo el camino de salida, de bienestar, ya es una elección. Si yo me dejo llevar allá, es como el libre albedrío, ya depende de mí dejarme llevar allá a esa situación de conflicto o sé que hay una solución. Pero generalmente todo requiere de trabajo, requiere de hacerse un trabajo interno, no es gratuito, requiere de entrenamiento, requiere además de decisión, de determinación, de usted querer realmente hacerlo, pero que le vaya quedando claro que es posible hacer todo un proceso de transformación, un proceso de cambio. Y principalmente cuando usted empieza a conocerse y cómo funciona. ¿Bien? Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es apagar ese botón cuando esa imaginación se mantiene muy volátil, enfocada principalmente en lo negativo, y ese funcionamiento debería estar a un 10%, es el instinto natural. Pero que en la actualidad la situación, los problemas de salud a nivel mundial, conflictos, el desempleo, una cantidad de cosas, relaciones de pareja, relaciones emocionales. Entonces, básicamente nosotros en este momento, nuestra humanidad está viviendo en el sistema límbico, en la supervivencia, en lo básico. Y ese funcionamiento, ese botón está ahí al 80% o más. Entonces está en rojo y por eso hay tantos problemas de salud en este momento. Entonces, tenemos que hacer urgentemente un manejo emocional. Entonces, estas situaciones de salud que estamos viviendo se manejan desde la parte emocional. ¿Cómo? Bien, apagando ese botón. ¿Cómo se apaga ese botón? Entonces es lo que yo les voy a explicar en un momento. ¿Cómo empezar a apagar ese botón? Bien. Vamos a ver que ese miedo se va a manifestar en nuestras vidas como un muro. Hay un bloqueo. Generalmente el miedo paraliza. Y el miedo le va a impedir a usted moverse. Primeramente lo hace salir corriendo, pero usted está corriendo de forma errática. Usted no sabe para dónde va, porque ahí no hay conciencia, hay una desconexión con la conciencia. Además hay una visión disminuida, visión de tubo. Entonces ahí en ese proceso ni vemos, ni oímos, ni entendemos, porque además se reduce la visión. Usted no escucha. Recuerde que en esa reacción de lucha y huida se van suprimiendo funciones, entonces usted no escucha. Dígame a ver si usted en una reacción de lucha y huida y de pánico usted está escuchando perfectamente. Y cuando usted escucha perfectamente es porque está alerta, que eso es otra cosa muy diferente. Cuando usted deja de temer, cuando usted apaga ese ese botón, usted está alerta, con todos sus sentidos activos, y está empezando a tener la razón, un sentido crítico de la situación. Y a usted le dicen, vea, eso es así. Y usted le dice, un momentico, vamos a investigar a ver si eso sí es así o no. Porque de lo contrario, cuando le dicen, vea, una situación de peligro viene, ¡pam!, le hunden el botón, y usted ni oye ni bien entiende. Y cuando usted están tratando de hacerlo entender, cuando usted está en una situación de crisis y que ahora estamos en situación de crisis, no, el miedo no hace eso. El miedo no, ¿cómo así? ¿Qué miedo? ¿Y cómo va a ser de miedo? Ni oyes, ni veas, ni entiendes, porque no tienes conexión con la conciencia. No tienes conexión con quién. La conciencia no queda por allá lejos. Está ahí, corteza cerebral.
Entonces, si usted está metido en ese laberinto, en ese sistema límbico, preso de esos temores, preso de esos demonios, que además no lo van a dejar salir porque son ilusionistas, engañadores, no le van a dejar hacer esa conexión que tiene que hacer con corteza cerebral y finalmente hacen que su corazón se expanda en entendimiento, en amor y no simplemente como una máquina de bombeo que tiene que salir corriendo porque viene una situación de peligro. Bien. Entonces, cuando hacemos conexión con esa conciencia, llámelo conciencia superior o como lo quiera llamar, yo le voy a hablar aquí en términos de corteza cerebral, de razón, de entendimiento, de comprensión. Entonces, si no hay conexión con esa conciencia superior, entonces no va a haber un funcionamiento adecuado del cuerpo, no va a haber una comprensión, por más que usted trata a alguien de hacerle entender las cosas, usted no entiende y usted va a seguir cayendo en ese círculo vicioso y usted se va a seguir quemando más, hasta que por allá ya está metido allá en ese fondo, ha tocado fondo y dice no más, sáquenme de aquí, no soporto, está en un infierno. No soporto este sufrimiento, ayúdenme, por favor, ayúdenme, bien, ayúdenme, le estoy ayudando, empiece a tomar confianza de su cuerpo, del funcionamiento de su cuerpo, empiece a apagar ese botoncito allá que está prendido todo el tiempo, empieza a salir de ese círculo, de esa amígdala cerebral, de ese eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, empieza a salir de ahí, de ese laberinto, y empiece a darse la posibilidad de ascender, empiece a dejar de escuchar a esos malvados demonios ilusionistas que lo tienen en la ilusión de que su cuerpo no funciona bien, de que su cuerpo necesita de algo más para que funcione bien además, porque lo están engañando, porque son ilusionistas y no le están dejando ver la realidad de que su cuerpo funciona perfectamente bien y no necesita de nada más. Así de sencillo. Mire que cuando apaga ese botoncito disminuye la adrenalina, disminuye el cortisol, se regula la presión arterial, los capilares se dilatan, se abren, ya esa sensación de estar hiperventilado todo el tiempo con dificultad para respirar va a disminuir, se aumentan y se regulan los niveles de CO2 nuevamente y todo el cuerpo empieza a funcionar adecuadamente, la insulina empieza a funcionar, empieza a hacer su papel de forma adecuada en el páncreas, en el hígado, el estómago, todo se tranquiliza. Y hasta que usted no se tranquilice, no se calme, no calme el panorama, entonces no va a dejar de tener tensiones y dolores en el cuerpo, que simplemente usted lo que está haciendo es activar esos mecanismos y eso responde como una alarma. Cuando usted tiene dolor, entonces está algo encendido, alarma, alarma, preste atención. Y la atención que debemos prestar es hacia la calma, hacia la tranquilidad, hacia la comprensión, hacia abrir la conciencia superior. Entonces, mientras no hagamos una transformación de esas memorias de dolor, no vamos a activar esa conciencia, aunque la conciencia siempre va a estar ahí llamando. Siempre va a estar buscando hacer conexiones, pero no la encontramos. Esa conciencia que nos dice todo va a estar bien, todo está mejor, no hay que temer, pero nosotros decimos, no, ¿cómo que no hay que temer? Mire todo lo que está pasando. Y ella dice, otra persona le dice, tranquilícese, relájese, no, ¿cuál relájese? Yo tengo que correr, yo me tengo que esconder, meterme debajo de la cama, hacer lo que sea, pero yo tengo mucho miedo, no. Reacciona, pam, cachetadas, reacciona. Todo está bien, todo está en orden, calma, respira, reacciona. Es lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos ese muro que nos impide ver la realidad. Hay un muro ahí de forma permanente. Viene usted con el proyecto chévere. La pereza se filtra, el demonio de la pereza. La insatisfacción, no es suficiente, no, yo no soy lo suficientemente bueno, no, a mí que me van a prestar atención, no, a mí que me van a hacer caso, no, a mí me da mucho miedo ir, no, yo no hago porque entonces temo perder esto o aquello y siempre es miedo aquí, miedo allá, y el miedo nos impide ver la vida y el miedo no nos libra de la muerte, el miedo no nos libra de la muerte, entiendan. El miedo no te libra de la muerte, te aleja de la vida, carajo. El miedo te aleja de la vida.
Empieza a reaccionar de una vez por todas. Y entonces vamos a tener allá esa conciencia, esa voz de la conciencia ya, y que cuando empezamos a escucharla en realidad, empezamos a escuchar esa conciencia, la conciencia de sí, del autorreconocimiento, de que nos dice que todo está bien, de que hay un camino, se empieza a romper ese muro y finalmente vamos a llegar hacia la libertad, la conciencia ya. Permítale actuar a la conciencia. Y la conciencia va a romper ese muro del miedo que te aleja de la libertad. Así de sencillo, así de simple. El miedo nos está alejando de la libertad. Nos está alejando de la vida. Reaccionemos todos, por favor. Si seguimos con miedo, nos vamos a alejar de la libertad, nos vamos a alejar de vivir la vida. Y esa es la invitación que yo les hago a ustedes, que apaguemos ese botón de una vez por todas, que lo dejemos allá en automático, que funcione como debe ser, pero que prime en nosotros la confianza, que prime en nosotros la generosidad, que prime en nosotros la amabilidad, que prime en nosotros el sentir que hay un mañana positivo, en sentir que hay un mañana alentador, porque eso es lo que tenemos que hacer definitivamente, abrirnos a esa posibilidad de que afuera brilla el sol siempre, de que la tierra tiene un mecanismo de regulación perfecto, de que su cuerpo funciona perfectamente. Cuando nosotros estamos con ese bloqueo permanente, con ese muro, y le estamos dando prioridad a ese muro del miedo, estamos bloqueando la posibilidad de fluir con libertad en la vida. Eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos que empezar a hacer esa transformación y vamos entonces a trabajar técnicas como la meditación, meditar, empezar a escuchar el cuerpo, a prestarle atención a la respiración, a prestarle atención a esa conciencia que te dice tranquilo, todo está bien, calma, para, detente. Eso es, a relajarte, a acostarte en el suelo. Vamos a hacer trabajo de relajación, de meditación también, por supuesto, lo vamos a hacer de manera gratuita, vamos a estar haciendo transmisiones para trabajar esa parte de relajación, de meditación, de reconexión, porque eso es lo que necesitamos hacer. Respiración consciente. La respiración consciente es sanadora. Permítalo hacer de manera correcta. Y soltar. Suelte el aire completamente, déjelo ir. Y cree una necesidad de aire, cree una necesidad de respirar. Inspire sin tensionar arriba las clavículas, expanda el tórax, sin tensionar arriba el cuello y suelte el aire. Es en la exhalación, mis queridos, en donde soltamos las tensiones del cuerpo, a través de la exhalación, no a través de la inhalación. La inhalación es activadora, activa, acelera. La exhalación es la que suelta las tensiones, suelta los músculos tensos. Y usted genera una necesidad de aire. Luego hacemos también taller sobre la respiración consciente. Creo una necesidad de aire, una breve pausa y vuelvo a inhalar. Y empieza a sentir calma, tranquilidad, baja la adrenalina, baja la tensión. Practicamos la confianza, la autoconfianza, confiar más en nosotros, confiar en el proceso de la vida, confiar en la vida.
enfocarnos, proyectarnos con un propósito de vida, empezar a transformarnos, empezar a reprogramarnos y a desprogramar toda la información errónea que nos han transmitido y que nos hemos dejado transmitir. Conciencia de sí, empezar a sentir el cuerpo parte por parte, despertar esa conciencia de sí nos lleva a empoderarnos. Cuando nosotros nos empoderamos, empieza a cambiar la situación. Frases positivas permanentes. Si usted está escuchando esos esbirros internos, esos demonios malvados de la ira, de la codicia, de la envidia, empiece a transformarlos. El envidioso, ay, mira que él tiene un carro más grande que el tuyo, no te vas a dejar. Empieza y trabaja más duro y demuéstrale quién eres. Así funciona. Entonces yo empiezo a reprogramar, ¿no? Yo admiro a los demás, admiro su trabajo, yo admiro su esfuerzo, aunque le cueste trabajo, usted está ahí retándose, usted tiene que vencer esos demonios internos, allá, salirse de ese cerebro primitivo para que empiece a apagar ese botón y no lo mantenga encendido. Viene una situación difícil y pone en conflicto tu vida. Corre, escóndete. Momento. A ver, yo empiezo a observar el entorno. A ver, ¿quién es el que viene? No. Nada, eso no va a pasar. A mí no me va a afectar nada. Yo voy a estar bien. Yo confío en mí. Yo soy más que eso. Yo soy más que eso. Y para que empiece a entender, hablando en términos biológicos y dependiendo y teniendo en cuenta la situación actual que estamos teniendo, ustedes, nosotros, mis queridos amigos, tenemos 100 veces más virus que células conformando nuestro organismo. ¿Sabían eso? Pues si no lo saben, váyanse enterando. Tenemos 100 veces más virus que células. Y hablando de células, eso es una cosa exorbitante. Mire, yo le voy a escribir acá en la pizarra, eso es como un equivalente de 10 a la 14. Y eso es una cantidad exorbitante. ¿Cuántos ceros hay ahí? Trate de hacerlo, no sé cuántos son, no alcanzo a contabilizarlos. Y ese es el equivalente a la cantidad de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. 10 a la 14. Más o menos, esa es la información que hay. Puede estar un tanto alterado en el dato, pero a lo que yo quiero llegar acá es que es una cantidad en billones que nos conforman. 30 billones, 100.000 billones, billones. Y tenemos 100 veces más virus que células. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿Qué nos entiende? Por favor, reaccionen con esto, reaccionen y empiecen a confiar más en su cuerpo, en su sistema inmunológico que funciona a la perfección. Empecemos a utilizar esa capacidad creativa que tenemos porque somos unos genios. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad ilimitada de creación y nosotros somos los que bloqueamos esa capacidad y nos dejamos llevar de esos esbirros internos, de esos demonios malvados y de esos mecanismos de bloqueo, de esos muros que nos ponemos. Haga nomás el experimento.
Empiece a tomar conciencia. ¿Qué es aquello que usted quiere conseguir? ¿Qué más quiere conseguir? Bueno, entonces, aquello que usted ve difícil de conseguir, ahí usted va a encontrar esa reacción y eso se siente como un bloqueo. Inmediatamente viene, no, yo no hago eso, yo no me abro. Ahí tiene el muro. Empiece a utilizar su imaginación, ese poder que tenemos de creación para romper esos bloqueos. Empiece a transformar otro universo diferente, empiece a crear otro mundo más bonito, diferente. Usemos la imaginación que tenemos a favor, no en contra. Porque recuerde que cuando usted empieza a generar eso internamente, va a activar, si lo hace de forma negativa, va a activar de manera inmediata ese interruptor. Y es ahí cuando decimos que nosotros podemos controlar nuestra salud, que nosotros nos enfermamos o nosotros nos aliviamos a partir de ahí. Eso es. Y que cuando nosotros atraemos las cosas como un imán, es así exactamente. A ver, yo le explico en detalle cómo empieza uno a traer abundancia, cómo empieza a manifestar uno ese tipo de cosas. Si usted tiene esos bloqueadores, si usted tiene esas barreras de forma permanente, y usted lo hacen ir a ese mundo donde usted tiene que protegerse de manera permanente, y usted deja de sonreír, o usted tiene mucho miedo, entonces inmediatamente empieza a tener un bloqueador. Y si usted empieza a repetirse cosas como que yo no puedo, como que yo no soy capaz, y a veces son en menor cuantía, a veces es muy grande, muy notorio, a veces es en una menor cuantía, pero está latente, y usted tiene un bloqueador allá que no ha identificado, tiene un yo por allá en estado de latencia, es decir, que como que no se manifiesta mucho, pero en cualquier momento va a crecer. Entonces, si usted no lo identifica y no se sincera y no se autorreconoce, entonces ese va a ser el disparador. Y por ejemplo, entonces usted tiene una tendencia a aislarse, a reprimirse. Entonces usted empieza a manifestarlo, a expresarlo físicamente, porque eso se lee. Y nosotros los seres humanos somos muy buenos para leernos las posturas y sabemos inconscientemente cómo está una persona. Entonces cuando usted va a hacer algo o a hacer una negociación y usted tiene ese bloqueador, eso va a producir cosas como a veces pequeños gestos que la otra persona los va a leer y no se va a dar. Ay, ¿por qué no me salió ese negocio? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué se lo dieron a aquel? ¿Por qué tal cosa? Una cosa empieza a hilarse con la otra. Entonces si uno empieza a ser más abierto, uno empieza a sonreír, empieza a centrarse realmente en lo que uno quiere. Primero hay que conocerse, hay que autorreconocerse y uno empieza a abrirse más, empieza a ser más relajado, empieza a equilibrar su sistema hormonal, además eso se huele, feromonas, además se huele. Esta es la persona que necesito, este es el hombre de confianza, esta es la persona, esta es la mujer, este es el indicado, eso es su actitud, me gusta. Bien, y empieza a cambiar porque usted se empieza a abrir. Porque usted empieza a tener una postura diferente, un comportamiento diferente, empieza a tener una reacción diferente y usted se empieza a enfocar en una mente positiva, empieza a regular su ansiedad, empieza a controlar el pánico y empieza usted a fluir realmente. Ahí entonces tenemos ya un nivel de conciencia. Conciencia con NS es la conciencia. El entendimiento superior es la conciencia de sí mismo, de autorreconocimiento, del conocimiento de la realidad, que eso además nos abre las puertas hacia la salud. Y lo otro es la conciencia, el entendimiento de aquello que es bueno y de qué es malo, y ese se da básicamente en ese cerebro primitivo, en ese sistema límbico. Entonces, para que empiece a abrirse más hacia la conciencia, hacia el autorreconocimiento, para que empecemos a salir de esa parte tan básica, tan primaria, que sería ese sí y no de esas reacciones primitivas. Empodérate, empodérate,
Empodérense todos y entendamos de una vez por todas que sí podemos, que es posible transformar, que es posible hacer el cambio y que empieza por cada uno de nosotros. Si empezamos a confiar más en nosotros, si empezamos a despertar más esa seguridad, si empezamos a entendernos más, a observarnos más, a apreciarnos más, nos van a empezar a apreciar más. Y empecemos a confiar en que funcionamos, en que nuestra salud es perfecta. Empecemos a conectarnos más con ese sentido superior y empecemos a fluir más en la vida. Empodérate. ¿Desde dónde actuamos? ¿Ustedes consiguen las cosas desde el orgullo? ¿Desde dónde actúan ustedes? Desde que alguien tiene algo más que usted y usted dice, voy a pasar por encima de él y le voy a mostrar quién soy yo. Desde el orgullo actúa usted, o una relación de pareja y usted se engancha con otra relación, o desde negarse la posibilidad a aceptar a la persona como es. Usted se expresa o manifiesta desde lo superficial. Usted se engancha en una relación de pareja con cierta persona porque quiere desquitarse de otra, o usted consigue algo en su vida, un puesto o un ascenso por encima de otro, o usted consigue algo para demostrarle a alguien más que usted sí podía hacerlo. Generalmente cuando uno va actuando de esa manera, cuando uno va consiguiendo las cosas sobre ese tipo de emociones, generalmente terminan mal las situaciones, las relaciones terminan mal, todo termina mal. Si yo actúo desde el orgullo, si yo actúo desde el resentimiento, si yo actúo del miedo, por ejemplo, entonces no me abro lo suficiente porque tengo miedo de expresar o de decir lo que siento o decirle a alguien tal cosa, y termino entonces consiguiendo otra y a la final digo, yo tengo una insatisfacción porque es que yo no le dije a esa persona tal cosa, pero yo realmente eso no era lo que quería, y usted terminó metiéndose en una relación de pareja, por ejemplo, solo por conveniencia. O usted quería construir algo y usted buscó una relación de pareja y conseguir a alguien porque usted veía que esa persona podría darle eso que a usted le hace falta, y usted terminó cediendo su poder a esa otra persona. Por eso le digo, empodérese. Es una clave para salir de ahí, de ese círculo vicioso. Desde donde usted hace las cosas, o desde la necesidad, desde el vacío. Y cuando usted hace las cosas desde el vacío, desde la necesidad, entonces necesito amor en mi vida. Necesito que alguien me llene este vacío. Entonces ahí es generalmente donde llegan las personas inadecuadas, donde nos encontramos siempre en situaciones inadecuadas y en cosas que nosotros realmente no queríamos, y empezamos a tener ciertas manifestaciones solo porque no escuchamos esa conciencia, solo porque nos dejamos llevar de ese no valorarnos lo suficiente y terminamos cediéndole el poder a otra persona o a una situación. Me dejé llevar o hice esto porque yo quería mostrarle a otra persona esto, y a veces hice cosas que no debían hacerse y terminé metido en un lío, y generalmente ahí está. Y esos son los conflictos de pareja, esos son los problemas emocionales, esos son las depresiones, porque yo no tengo la valentía suficiente de romper ese muro del miedo, porque no confío lo suficiente en mí, porque aquí hay un problema es de valoración personal. Más que todo, ese es el principal problema que tenemos. Si nosotros actuamos desde la conciencia, si somos sinceros con los demás y sinceros con nosotros mismos, entonces cortamos con ese círculo, para que nos vaya quedando claro. Siempre que consideres el medio externo como una amenaza, así lo será. Y tu cuerpo se preparará con el mecanismo de lucha y huida. Perdón, ahí está mal escrito. Vamos a tratar de corregirlo.
Mecanismo de lucha y huida. Mecanismo de lucha y huida. Entonces, siempre que veamos el medio externo como una amenaza, o ese medio interno además como una amenaza en donde no confiamos en nosotros mismos, porque no nos conocemos, no tenemos un autorreconocimiento, entonces se va a activar ese mecanismo de lucha y huida. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es autorreconocernos, autovalorarnos, despertar esa confianza, esa conciencia de sí, para que vaya cambiando. ¿A qué le das más importancia a tu vida? En tu vida. ¿Al miedo o al amor? ¿Quién es el pilar de tu vida? El miedo. ¿Confías más fácilmente en que algo malo te va a pasar? ¿En que va a caer un asteroide sobre la Tierra? ¿En que viene el apocalipsis zombie? ¿Confías más en eso? Pues le estás rindiendo culto entonces. Si tú sigues creyendo que hay una amenaza externa que te va a destruir, allá tú. Le estás dando poder al miedo. O le estás dando la posibilidad al amor, que es una frecuencia vibratoria alta. Miren mis videos de frecuencia vibratoria. Y hay un video fantástico que realicé. Lo pueden encontrar en YouTube. ¿Por qué enfermamos en términos de energía, frecuencia y vibración? Ahí se explica desde el nivel energético, el nivel de frecuencia vibratoria, por qué nosotros enfermamos. ¿A qué le das más importancia en la vida? Ahí se los dejo. Cuando le das cabida al miedo, este se manifestará. Y si se mantiene en el tiempo, se convertirá en enfermedad, en dolor, en sufrimiento. Ábrele las puertas al amor, ábrele las puertas a la confianza, a la seguridad, a la armonía. No escondas quién eres. Saca tu potencial. Muéstrale al mundo quién eres. Muy bien, mis queridos. Esto quería compartirles en esta charla, en este video. Espero que les sea de una adecuada información, que les sea de ayuda además, y a confiar más. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, se cuidan. Chao, chao.